La pintura del Renacimiento en Italia ofrece un panorama muy completo a lo largo del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante como Urbino, Mantua o Perugia. Durante el largo periodo de aquellos 2 siglos, que en Italia se distinguen con el nombre de Quattrocento y Cinquecento, fueron muchas las cosas que cambiaron, de tal modo que entre la obra temprana de Fray Angelico y la tardía de Tintoretto media algo más que el simple tiempo transcurrido. Efectivamente, fueron muchas las mudanzas producidas dentro y fuera del ámbito estrictamente pictórico que explican el sorprendente fenómeno de la pintura del Renacimiento italiano, al que cabe considerar como verdadero milagro artístico. La pintura fue además para el arte del Renacimiento una referencia obligada como campo común de experiencias de cuyos resultados se nutrieron todas las artes hermanas. En ella se desarrollaron, por ejemplo, los principios básicos de la perspectiva que permitieron representar el espacio de un modo racional sobre una sólida construcción geométrica. El dominio del espacio significaba no sólo poder representarlo en sus 3 dimensiones como espacio vacío, como cubo abstracto, sino hacer de él el escenario natural donde situar las figuras y objetos en sus diferentes planos. Así, de acuerdo con la experiencia visual cotidiana, las figuras se representaron gradual y proporcionalmente más pequeñas según se alejan del espectador, haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna. Desde muy temprano, hombres como Paolo Uccello o Mantegna se dedicaron a la construcción del espacio, poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva y mostrando las figuras en atrevidos escorzos, primero en reposo y más tarde en movimiento. Pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual, definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte. Sin embargo, no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal, otros maestros, como Leonardo da Vinci, introdujeron un elemento nuevo, la atmósfera, el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos, dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco, que también altera el valor de los colores. Por este camino la pintura fue abandonando la rigidez de la llamada perspectiva lineal, sustituyéndola por la perspectiva aérea en un proceso de paulatino acercamiento e imitación de la naturaleza. El dibujo y el color habían sido históricamente la base de la pintura, pero ambos fueron para los artistas del Renacimiento objeto de un riguroso análisis hasta el punto de crear 2 tendencias muy marcadas dentro del arte italiano, especialmente en el siglo XVI. Una, vinculada a Florencia y Roma, donde el dibujo parece guiar al pintor, y otra, la veneciana, donde las manchas de color eclipsan la presencia del dibujo. Ello concuerda con la máxima que Tintoretto escribió en las paredes de su taller y que, según cuenta su biógrafo Ridolfi, decía: el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI. Si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color,
ni Tiziano menospreció el dibujo. Todo lo contrario, el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras: lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido, sino la excelencia del dibujo. En el tránsito del siglo XV al XVI, se observa igualmente un cambio en el modo de entender la composición de la obra pictórica, pues a la sencilla presentación de las figuras en ordenadas series a un lado y otro del tema central, siguió en torno a 1500 el interés por fórmulas de escondida geometría. Es decir, la disposición de las figuras permite reconocer, por ejemplo, estables esquemas triangulares muy característicos del momento en el que el Renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad. Esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto, de tal manera que en torno a 1527, el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres, inestables y caprichosas que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII. Es, en definitiva, el largo periodo que se conoce como manierismo, en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno Renacimiento con un claro espíritu ecléctico. Pero no fue solo mera imitación, sino que aquella pintura manierista alcanzó una gran personalidad en su mayor libertad expresiva cuando, desligándose del canon y modelos de la naturaleza, los recreó dotándolos de alargadas proporciones, alterando su color, buscando escorzos muy forzados o jugando con nocturnos efectos de luz. A todos estos cambios contribuyó de forma muy positiva el paulatino abandono de la técnica al temple sobre madera por el óleo sobre lienzo para los cuadros de caballete. No obstante, el gran arte italiano buscó en los grandes conjuntos de pintura mural su expresión más apurada, tanto para vestir el interior de las estancias palaciegas como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias. Con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, que ha quedado para siempre como una insuperable lección de pintura, al tiempo que su autor fue considerado como un artista casi sobrehumano y sin duda el más genial de todos los tiempos. Giorgio Vasari, en sus vidas dedicadas a los maestros del diseño, ponderaba así a Miguel Ángel: quien, entre los muertos y los vivos, se lleva la palma, supera y oscurece a todos, es el divino Miguel Ángel Buonarroti. No solamente tiene la primacía en una de las artes, sino en las tres juntas. Miguel Ángel supera y vence a todos los que ya habían vencido a la naturaleza. Miguel Ángel triunfa sobre todos, sobre los antiguos, los modernos y la naturaleza, dejando muy atrás a esta última con el don de su ingenio divino a través de la inventiva, dibujo, arte, criterio y gracia.